Ok, bueno, pues después de estar grabando un rato referencias, tomando diferentes tomas, escuchando el audio y tal y cual, pues ya tengo referencia. Como ves, está dividido en uno, 2 y 3. Tres partes. ¿Por qué? Porque grabé y al final me he quedado con las partes que más me han gustado. Puesto que la primera parte me gustó esta parte, luego de esta parte me gustó cómo hacía esto y miraba hacia arriba y tal, y luego hacia abajo, y luego de la última parte me gustaba la última mirada. Entonces vamos a analizar un poco más. Vamos a verlo. ¿Por qué he seleccionado estas referencias? And we believe you are the man. Entonces la primera me gusta, ¿por qué? Porque empieza así, con una mirada como perdida, y luego empieza a mirar hacia abajo, pum, 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 y de la forma en la que simplemente la sutileza en la que se mueve todo esto, me gustaba porque era como simple, sencillo, y pues eso, le acaban de decir las noticias y le siguen hablando, ¿no? Como, You are the man. ¿ves? Believe, believe, we believe, and we believe you are the man. And we believe you are the man. Entonces como que está asumiendo las noticias de lo que le han contado, de que el gato se ha caído en la cueva y todo eso. Entonces, pues está en shock, aún un semi en shock, ¿no? Es como, wow, no me lo puedo creer. Entonces, el simple giro de cabeza y mirando hacia abajo es como intentando absorber las noticias. Entonces me gustaba que el principio fuera como más tranquilo, como él intentando absorber las noticias que le han dado. Y que la audiencia pudiera ver que le habían dado las noticias. Porque igual si estaba mirándolos directamente, esperando a que le dijeran, tú eres el hombre, pues como no parece que es lo que le han dicho antes. Realmente le acaban de decir que se supone que le acaban de dar las noticias de que pues el gato se ha caído en la cueva y demás. Entonces, pues tiene que haber una reacción sobre esas noticias. Aunque no vemos cuándo le dan las noticias, esa parte no la vemos, pero sí que tenemos que añadir la reacción de pues él reaccionando a las noticias, ¿no? Entonces, You are the man. pum. Entonces ves aquí el cambio de referencia de una a otra, pues cambia la postura un poco, pues eso son a veces gajes del oficio, ¿no? Al final, pues no podemos tenerlo todo. No, en este caso he preferido seleccionar los cachos de referencia que más me han gustado y luego ya en esta parte, como realmente se mantiene más o menos es la misma pose, lo único que en cada referencia estoy de una forma u otra, pues pues bueno, haré el ajuste en el blocking, seleccionaré una pose y ya pues me las apañaré para hacer el cambio, ¿no? Realmente no es demasiado complejo, simplemente selecciono la pose que quiera y luego pues de ahí ya juego en los cambios, veo cuánto se mueve de una pose a otra y demás. Y como voy a exagerarlo realmente, tampoco tengo que tomarme la referencia al pie de la letra. Entonces pues es simplemente para tener una idea de qué voy a You are animar. the man. Aquí esta parte de Man. Man. la sutileza con la que, ¡pum!, reacciona, Man. ¡pum!, de ¡wow!, no me lo puedo creer. Man. Como intentando mantener la compostura, lo que habíamos dicho, ¿no? Sin reaccionar en plan, ¡wow!, no me lo puedo creer, pero tenemos que ver la reacción. Entonces la reacción esta que me gustó bastante de ¡pum!, de ¡ah!, de que le veía la tensión, como el wow, no me lo puedo creer, un poco de dolor, ¿no? Hasta cierto punto es como oh, como intentando aguantar sus emociones un poco. Sí que es verdad que esta mano está un poco ahí, que no se mueve a lo largo de toda la animación. Si te fijas, When a I lo largo de toda la drink. animación está ahí quieta. Entonces sí que igual voy a tener que hacer ajustes más adelante. De momento, estas son las referencias que he seleccionado. Voy a animar con la mano así, pero sí que es verdad que cuando cree el blocking voy a querer añadir pequeños gestos y demás utilizando los acentos para intentar enfatizar un poco más el movimiento de la mano, ¿no? Igual simplemente que se abra y se cierre un poco en según qué momentos. Por ejemplo, aquí, cuando hace pum, voy a querer que la mano pum se cierre, como para mostrar la tensión en toda la parte del cuerpo, no solo en la cara, sino pum, que cierre la mano. Eso va a ayudar a enfatizar la animación. Entonces voy a hacer, es una cosa de las que voy a hacer. Luego aquí me gustó esta parte que giraba la cabeza
movía la cabeza, ves que desliza un poco la mano y luego mira hacia arriba. Me gustó bastante mucho como se notaba que estaba pensando, como intentando asimilar lo que le acababan de decir. Y ves, esta parte luego cuando mira hacia abajo también me gustó, es como mira hacia arriba, o sea, pum, el shock, luego mira hacia arriba lentamente, como intentando asimilar, luego mira hacia abajo como intentando seguir, se nota que sigue procesándolo en su cabeza, y luego sigue mirando hacia abajo, gira la cabeza hacia abajo. Entonces lo que me gustaba básicamente es que se notaba que había un proceso mental, un proceso que estaba pensando en lo que le acababan de decir, que no era simplemente que estaba mirando con mirada perdida o simplemente que no se notaba lo que estaba pasando, sino que cuando ves la referencia puedes sentir que había un proceso mental detrás, ¿no? Well, gentlemen, Well, gentlemen, Well, gentlemen, Well, gentlemen, Esta parte me gustaba también, el cómo el acento de el pequeño giro de cabeza en Gentleman Eye y las cejas, ¿no? El movimiento de cejas me gusta mucho que el Gentleman Eye había un acento en la cabeza, el pequeño movimiento del brazo, las cejas. Me gustaba mucho en todo cómo está involucrado todo el cuerpo en este caso. Entonces, pues me quedé con esta referencia por cómo se sentía, la sincronización que tenía con el audio y cómo todo me gustaba en general, que tenía el acento sin ser exagerado, ¿no? Aunque obviamente en la animación vamos a querer exagerar todo esto, porque si tú ves esta referencia es demasiado sutil para la animación igual. Entonces van a haber puntos que queremos exagerar. Por ejemplo, Well Gentleman Eye. Well Gentleman Eye. Voy a querer exagerar eso, ¿no? No voy a querer que sea tan sutil. Pero independientemente de si lo quiero exagerar o no, la esencia de esta referencia es lo que me gusta, ¿no? Sobre todo cuando lo que miro en referencias es que se vea que está pensando, que se vea que está pasando lo que está pasando en el momento, que no parezca que se mueve de forma robótica o que tenía preplaneado lo que iba a hacer, sino que parezca que está pasando en el momento y que sea auténtico. Eso es realmente lo que busco en la referencia. Y obviamente pues partes únicas, gestos o lo que sea que añadan esa acción secundaria, esa cosa que pueda añadir esa parte única a la animación. Aquí está, me gusta también el pequeño, ves la cabeza, que hace el pequeño giro de cabeza de como diciendo que no con la cabeza, muy sutil, pero que le añade ese toque de no sé qué decir, es como Well Gentleman Eye. Y ese pequeño giro de cabeza, que en el momento ni me di cuenta que lo había hecho, el pequeño, mira, ¿ves? 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 Es el pequeño movimiento de cabeza que igual si no hubiera puesto en el análisis del audio, hubiera escrito que realmente lo que significaba Well Gentleman Eye es no sé qué decir, igual este pequeño giro de cabeza no lo habría puesto porque Well Gentleman Eye, pues y luego sigue hablando. Pero el hecho de que tuviera en la cabeza que lo que quería decir era no sé qué decir, el Well Gentleman Eye, entonces automáticamente el no sé qué decir hizo que mi cabeza automáticamente hiciera el pequeño gesto de decir no con la cabeza. Es como no sé qué decir. Entonces le añade esa textura que aunque sea sutil, se le añade. Y si no hubiera tenido eso presente al grabar referencias, pues seguramente no me habría salido automático. Porque realmente no es algo que pensé en hacer, sino que fue automático. Y eso es la parte graciosa que tiene el grabar referencias, que muchas veces no tienes que pensar tanto en tener claro qué es lo que vas a grabar, tener claro qué es lo que vas a animar, sino tener claro cuál es la intención de la animación y que los gestos y lo que grabes en la referencia te salga más automático. Es enfocarte más en
ponerte en la piel del personaje, del contexto y de la animación que vas a crear y que lo que gestos y lenguaje corporal salga natural, en lugar de pensar exactamente cada una de las cosas que quieres hacer, ¿no? I feel deeply grateful. Deeply grateful. Deeply grateful. I feel deeply grateful. I feel deep. I feel. Y luego me gustó mucho esta parte final cuando se gira, I feel. I feel de cómo se gira de I feel, deeply grateful. y cuando mira hacia I abajo, feel deeply grateful. I feel deeply grateful. I feel deeply grateful. Cuando miraba hacia abajo para decir deeply, Feel deeply grateful. Feel deeply. Feel deeply ¿ves? grateful. Feel deeply. Feel deep. El pequeño movimiento de ojos que tiene, que dice I feel Deep. deeply, y que mira hacia abajo y baja las cejas, me gustó mucho ese pequeño detalle. I feel deeply grateful. Los acentos estaban puestos o sea, estaban acentuados con las cejas y con la mirada, y que sentía que conectaba muy bien la emoción del personaje con lo que estaba diciendo, y como que I feel deeply grateful, como que estaba acabando de buscar las palabras que iba a decir, y es como, me gustaba mucho cómo quedaba. Feel deeply grateful. I feel deeply. De nuevo digo que esto va a estar exagerado. Y como ves, realmente prácticamente yo no muevo la boca en la referencia. El lip sync no es algo que tenga en cuenta al grabar referencias. Lo que me enfoco es en el lenguaje corporal, en el que las poses, el lenguaje, la mirada, las cejas, la expresión facial, todo lo que hago, eso es lo que tengo en cuenta a la hora de volcar las emociones, que se vean en la referencia las emociones, es lo que busco. Grateful. Genial, pues esta sería la referencia. Esta última parte, cuando se levanta, no tengo del todo claro si la voy a incluir. Creo que I feel deeply grateful lo voy a dejar aquí. Cuando acabo de decir grateful lo voy a dejar en esta pose, porque aquí cuando se levanta igual creo que no va a hacer falta. Creo que va a quedar mejor aquí, pero bueno, lo dejo en la referencia por continuidad, para no cortar la referencia en medio aquí, sino esta última parte la dejo, pero creo que cortaré la animación mucho antes. Entonces, bueno, ya ves un poco el proceso, por qué selecciono una referencia y qué es lo que busco, ¿no? Al final es eso, que se ve el proceso mental, las miradas, sobre todo cuando grabes referencias, una de las cosas más importantes es que la mirada se sienta auténtica, se sienta espontánea, que no parezca que la mirada está forzada o sobreactuada, sino que realmente, por eso es importante no buscar el tener claro qué es lo que vas a hacer en la referencia, sino la emoción que quieres transmitir y la idea de la animación, porque si no va a ser muy difícil que las miradas que hagas, los movimientos de ojos, las cejas, las expresiones faciales sean naturales. En cambio, si no tienes pensado qué es lo que vas a animar, sino la emoción, todas estas pequeñas miradas hacia abajo, I feel deeply grateful. cuando yo miraba hacia abajo, no estaba pensando en ahora miro hacia arriba, luego miro hacia abajo y luego miro hacia arriba, sino simplemente estaba pensando en cuál era la emoción que quería transmitir, y intentaba que me saliera natural. Y al final, probando, grabando referencias, pues hubo una que me salió esto de aquí y me gustó. Entonces, a veces es como tienes que buscar hasta que te salga esa parte natural en la referencia. Sé que a veces es difícil, pero es eso, es explorar hasta que busques referencias que realmente se noten naturales, auténticas y espontáneas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo, ya tengo mi referencia y ahora pues toca empezar a crear la escena y a posar al personaje.